Bueno, vamos al segundo tuit que hizo Mauricio Macri, a ver qué dijo. A ver, vamos con el segundo. Mejoramos la atención para ellos en los organismos públicos. Las jubilaciones se entregan en tiempo récord, mentira, y ya no hace falta trámites interminables para acceder a medicamentos. Mentira. También aumentaron sus recursos. 3,8 millones de jubilados tomaron créditos de ANSES. Esto es cierto. Entonces, mejoramos la atención para ellos en los organismos públicos. Bueno, no sé. Es cierto, se lo pero también es descubierto. perverso, digo. Me parece que muchos de aquellos que tomaron créditos de ANSES lo tomaron para poder pagar la luz, el gas, para comprar alimentos, digo, para poder solventar gastos corrientes, generándose una burbuja de endeudamiento que finalmente en algún momento explota. Cuando vos no podés pagar la deuda, cuando vos no podés pagar todos los créditos que tomaste, eso explota en un sector que está muy desprotegido. Primero porque también resulta una falacia el acceso a los medicamentos. Es mentira. La atención del servicio de salud tampoco es buena. Pero además hay situaciones muy urgentes, y digo, en un contexto en donde se discutió la emergencia alimentaria en nuestro país, también hay que hablar de la emergencia alimentaria de los adultos mayores. Están absolutamente desprotegidos. Muchos de ellos toman un té o mate todo el día sin poder garantizarse los nutrientes que necesitan. Es perverso lo que dice no me quiero adelantar el presidente un tema Macri. que queremos hablar con Marcelo profundamente, que es el tema de los remedios, pero comprar hoy un remedio es una locura. Es una locura. Contame vos qué opinas de todo esto. Bueno, el origen de todo este problema es que el sistema de reparto fue una estafa siempre, pero no solo en Argentina, sino en el mundo. ¿El sistema de reparto qué era? Lo inventó Bismarck en Alemania. Era un sistema donde en las pirámides poblacionales eran de esta manera, había muchos jóvenes y muy poquitos viejos. Bismarck vivía 60 años. La gente se moría en promedio a los 47 y les prometió una jubilación a los 60. Entonces, ¿qué es el sistema de reparto? Le saco plata durante 30 años a la gente y después le pago a unos poquititos que sobreviven. Entonces, ese era el sistema de jubilación. Se aplicó en todo el mundo. ¿Por qué se aplicó en todo el mundo? Porque es una inmensa estafa a favor del Estado. Es decir, de los gobiernos que manejan el Estado. Porque entonces tenían un montón de superávit y empezó el Estado benefactor. O sea, le robaban primero a la gente la plata y después el Estado aparece como regalando cosas. Y te regalo el seguro de desempleo, y te regalo esto, y te regalo aquello, y consigo votos. En Argentina, ¿qué pasó? Obviamente, igual que en todo el mundo, la pirámide poblacional empezó a achatarse. Es decir, había menos jóvenes y la gente empezó a vivir más tiempo. Ya no te morís a los 47, ahora llegás a los 75, a los 80. Entonces, o más. Sí. Entonces tenés un problema muy grande porque no hay plata. Y después, entonces, ¿qué pasó? En la década de los 90 empezaron a cambiar el sistema por el de capitalización, que es un sistema mucho más justo, porque vos tenés lo que vos aportaste, alguien te lo administra, que después hay que ver el tema de las comisiones, si eran altas o bajas, por supuesto, ¿no? Pero si la administra bien, esa es la plata que te van a devolver y nadie te la toca. Sí. Pero en Argentina eso lo prostituimos, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? En el año 2008, directamente, ¿vos te acordás de cómo era? Había un sistema donde tenías las FJPs, que eran algunas privadas y una estatal. Sí. Y luego tenías el sistema de reparto residual. En el 2007 les preguntaron a la gente, ¿quieren volver al sistema de reparto? 9 millones de personas dijeron, no quiero volver al sistema de reparto, quiero seguir en el sistema de capitalización. Y al año siguiente nos confiscaron, nos robaron los aportes, directamente nos robaron, con la excusa de que efectivamente las comisiones eran altas, ¿no? Y además porque el Estado les había obligado pero no era una a colocar excusa, digamos bonos. la verdad, no era una excusa, era una realidad. Pero déjame por qué decir Pero una el tema de las Dejarlo comisiones terminar. trata de la No, realidad. pero era una excusa, porque si no fuera una excusa, vos recordate que tenías las AFJPs privadas y tenías la FJP del Banco Nación. Sí. Con lo cual vos podrías haber dicho, bueno, la FJP del Banco Nación baje las comisiones a 0 si quieren. De todas maneras pagamos tantos empleados públicos que uno más que te administren las cosas. Y te bajan a 0 y compitan. Entonces tenés una que compite con las demás y las obligás a ir bajando las comisiones. Eso podría haber sido factible, razonable incluso. Otra posibilidad mucho más dura podría haber sido, bueno, pasamos todas a la FJP Nación y le ponemos comisión 0. O sea, administramos la plata bien y les ponemos comisión 0. O sea, era una excusa. El robo fue una excusa, No, pero porque vos sabés querían que usar la plata. Eso que vos decís, en realidad fue una necesidad. Yo te voy a decir cuál es la versión oficial de ese momento. La versión oficial de ese momento es que Néstor le pide al director de ANSES
que le haga una proyección de cuántas personas se iban a jubilar en el futuro. Eso iba a hacer que la cobertura previsional iba a ser del 40%, con lo cual la pobreza en Argentina, ¡pum!, se iba a ir a... No, pero eso no es así, porque en ese año, acuérdate, habían pasado 14 años. Sí. En el sistema viejo del ANSES, porque la gente seguía aportando, hay que acordarse, 16 puntos seguías aportando al sistema viejo que a vos no te daba nada, o sea, te robaban el 16%. ¿Por qué? Por el desfalco anterior. Por las personas que les habían robado antes, para pagar a los viejos jubilados te robaban el 16%. El otro 11% que te quedaba para aportar, ese era solamente el 11, no el 27, sino el 11. Entonces, ese 11 que aportabas iba a las FJPs. Pero el sistema viejo, el 16%, financiado con el 16%, la gente se iba muriendo, simplemente por el paso de la edad. Sí. Ya no, había muy pocos nuevos jubilados y cada vez pero el tenías problema menos. era... Con lo cual, pero fíjate, pero déjame terminar. cerrar. Y ya ese año, por primera vez, la ANSES tuvo superávit, por primera vez. Y si miraba las proyecciones de superávit, iba a ser creciente hasta que en algún punto te sobraba el 100% de lo que recaudaba la ANSES, del 16%. En ese momento, a la gente le podrías haber dicho, miren, 11% no es suficiente para tu jubilación, puedes aportar un poco más, como están haciendo en Chile. En Chile están subiendo del 11% y van a aportar 4 puntos adicionales. Entonces decís, con un 15% tenés una flor de jubilación. Entonces el sistema era saneado con el tiempo. Lo que pasa es que en Argentina nunca queremos pagar las fiestas. Ahora pasa lo mismo. Tuvimos una enorme fiesta en la época de Cristina y Macri no la quiso pagar. Y entonces endeudó fenomenalmente. Ahora vamos a la otra parte, porque si no queda por la mitad. En realidad el sistema de seguridad social es un sistema de contingencias. La primera contingencia es al adulto mayor, o sea que vos sos una persona, un adulto mayor, después de los 65 años, 60 la mujer, el Estado debe garantizarte de alguna manera que vos tengas para poder comer, porque esa persona no tiene para buscar trabajo, si no tiene los 30 años de aporte, sonó. Otras contingencias es la enfermedad, que también era un tremendo mal negocio para el CFJP, por eso están las rentas vitalicias y la gente está cobrando 1.500 pesos en vez de cobrar una pensión como corresponde. Tanto pensión por fallecimiento de su pareja o por enfermedad, por el retiro transitorio, por invalidez. Entonces, la seguridad social... El sistema de salud es otro robo. Esperá un segundito. Pero hay que ver por qué. Ahí vamos. El tema de la seguridad social es un sistema de contención. Esa contención social en Argentina, yo pensaba un poco como vos en muchos aspectos, hasta que empezás a entender y a verle la cara de los problemas, cuando yo los recibo a la gente en mi estudio y demás, en todos los centros de jubilados que voy, que vos ves que hay mucha gente que empezás con las historias de vida, que no me aportaron, que trabajé en negro, que no conseguí laburo durante mucho tiempo, que estuve enfermo, que esto, que lo otro. Somos un país irregular, un país subdesarrollado, un país que tiene todo por hacer y queremos tener jubilaciones como las que vos planteás, que sería ideal, pero con un país totalmente desarrollado, sin desempleo, que realmente el que no trabaja es el que no quiere. Entonces, si el que trabaja no quiere, sí no tiene que tener una jubilación. Pero tenés un problema. Porque lo que pasa es que ahora se mezcla todo. Lo que vos decís es totalmente cierto, pero tenés un tema. La plata no se inventa de la nada. Es verdad. Entonces, si los gobiernos anteriores se desfalcaron la plata, no es que de pronto la puedes regalar. Lo que están haciendo, lo que hicieron fue, bueno, ahora los confiscamos a los nuevos, dejamos de sanear el sistema para el futuro, volvemos a tener un desastre y le regalamos, o les hacemos una moratoria a 3 millones de personas. A ver. Y dices, pero pará, de esas 3 millones, déjame tener una sola cosita, de esos 3 millones de personas, no era que eran todos necesitados. Había 1 millón de personas, no sé el número exactamente, pero muy numeroso, de gente de ingresos medios y altos que también fueron a la moratoria. Y entonces también reciben el dinero. No hay plata y por eso llegamos a la crisis pero actual. los derechos, mira, eso que vos decís para mí me preocupa mucho porque de hecho está vigente, que empezó en el 2014, que es la evaluación socioeconómica para ver quién entra en una moratoria. Y lo primero que te dicen es, si vos ganás más de 60 lucas no puedes entrar a una moratoria. Entonces hay gente que tiene 25 años de aporte, 26, 27 años de aporte, que quiere jubilarse y no se puede jubilar. ¿Por qué no se puede una jubilar? cosa es 25 años, pero hay gente que tuvo un año o ningún año de aporte. Pero ese no es el problema del socioeconómico. A mí me preocupa que use la palabra robo en algo que está garantizado por la Constitución. Honestamente me preocupa. Y la verdad, yo tengo otra mirada respecto de la estatización del sistema previsional, que por cierto no es robo, está en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque la verdad que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad use esa plata para invertir en X cosa, está mal porque es el Estado, pero si son empresas privadas no hay problema, ahí está bien. Porque es lo mismo, es quien administra la plata, no se la están... El dueño de la plata es el mismo, no cambió nunca, con lo cual sí cambió. Robo no es cierto, está mal utilizado. Pero además te voy a contar cuál era el verdadero robo. No es cierto Espera un poquito que hablaste vos. Cada persona es el dueño de la plata. Te voy a contar cuál era el verdadero robo. Cuando se hace el sistema previsional privado,
desfinancian al Estado, porque el sistema de reparto de la Argentina siempre fue un sistema de solidaridad intergeneracional. El que aporta ahora le paga la jubilación el de ahora. Siempre fue así. Cuando vos pusiste las AFJP, una parte de esa plata deja de ir al Estado. Entonces, pero el Estado garantizaba las jubilaciones, con lo cual se le armó un agujero fiscal fenomenal al Estado. ¿Sabés quién le prestaba la plata al Estado? Las AFJP. Entonces, yo se la sacaba por un lado y después se la prestaba a una tasa de interés por el otro. Eso es un robo. El sistema Ese es el nada que verdadero ver, negocio. no, el sistema Yo voy a hacer lo mismo. Totalmente, Con las totalmente. Lelix hacen lo mismo. El Se sistema la se roban, agrava. la plata Es que, se la perdón, roban, la plata se déjame- la roban, déjame la explicar, plata se señora. la roban a los jubilados. La plata no es que la roba Pero, el Estado. La plata Adrián, del FGS que pero está ahí, hablemos- toda esta plata que estás diciendo vos, Ese sistema- esa guita es de los jubilados y el único que no lo usa hace Pero además más de los 10 fondos- más de 10 años es los Pero, jubilados. Adrián, Ni un centro. Hablemos filosóficamente del Los tema. El fondos compañero plantea acá, jubilatorios- ordenemos la etapa jubilatoria. Mi plata la aporto a un banco, se capitaliza y esa es mía, la obtengo a la edad jubilatoria y la uso. Vos no podés, digamos, ordenar el sistema jubilatorio cuando está totalmente desordenado el sistema de actividad laboral. Cuando yo no sé si mi empleador me paga el aporte, o sea, yo parto de un... Primero que no sé si tengo trabajo. Después, si lo consigo, no sé si mi empleador me contrata en blanco y si me paga el aporte. Entonces, si la etapa previa a la administración de los fondos de jubilación está totalmente irregular, en negro, desordenada, es inviable plantear. Yo creo que lo que Yo vos estoy de acuerdo planteás, con eso, ¿eh? bueno, Por eso estoy de planteemos acuerdo. el trabajo, Pero además, registrémoslo para después plantear. Pero yo estoy de acuerdo Partís de con una eso. hipótesis falsa, Pero para hacer disculpame, eso- porque los fondos jubilatorios no eran de las AFJP, los No, de fondos las jubilatorios personas, eran de de 9 los millones. jubilados que fueron Eran de 9 administrados millones de por personas. intermediarios que hicieron un negocio fenomenal. El sistema previsional no puede ser concebido como un negocio financiero, No era un sobre negocio todo en un finan- país que está en emergencia, en un país con los niveles de pobreza que tenemos. Yo me quedo con el sistema de solidaridad, que es lo que se utiliza en los países que medianamente buscan estándares de Están equidad. todos quebrados. Lo que, El sistema de reparto está quebrado en todo el mundo y se sabe en todo el mundo, está en toda la bibliografía, todo el mundo está tratando de ver cómo solucionar ese problema. Disculpame, pero el Es sistema una previsional realidad. también se financia con impuestos, con IVA, con el impuesto a las Pero ganancias. justamente porque está- Entonces, pero es porque está quebrado. razonable Porque está entender quebrado. un sistema de A solidaridad. ver si me entendés lo que quiero decir. Con la plata que a vos te sacaban, yo hice un cálculo que te pasé un video. ¿Sabes cuánta plata le sacan a una persona con salarios mínimos después de aportar 40 años, de los 20 a los 60 años? Sí. El equivalente a 7 casas. Eso es lo que te sacan. Saca la cuenta. Y te Me devuelven parece nada. que se quedó Entonces, gordo. tomando una tasa de interés del 5% anual, que es la tasa de interés promedio de los últimos 600 años. Entonces, cuando uno toma una tasa real de interés normal, no como las políticas monetarias que hacen ahora, de 600 años era 5%, o la tasa de interés que te rendía si hacías un proyecto inmobiliario. Con lo cual, lo que te roban es gigantesco. Es gigantesco. Pero Agustín, está bien. Esa es la realidad. Está bien, por eso es un gran negocio en todo el mundo el No, tema de pero la. fíjate que- Esperá, déjame contestarte. Lo que vos decís está muy bien, por eso es un gran negocio en todo el mundo ser fondos de jubilaciones. El problema de la Argentina es que hay el 30% de pobreza, que Por hay un supuesto. 10% de desempleo, entonces el Pero el problema... origen es ese, ¿eh? El origen es el sistema de Totalmente. reparto. en No, gran pero está medida. bien.